Charly García, abrimos este segundo bloque y hablamos ahora de gripe o de influenza. ¿Cómo se define en realidad? Se lo voy a preguntar a la doctora Eva Acosta, investigadora de la Facultad de Ciencias Químicas. Bienvenida, doctora, ¿cómo le va? Hola, bienvenida. Muchas gracias. ¿Se dice gripe o influenza? Bueno, gripe es la enfermedad, influenza el virus que genera la enfermedad. Ah, está bien, la manifestación de la influenza, que es el virus, es la gripe. Exactamente. Bien, exactamente. por eso se los asocia, claro, Sí. tal cual. Bueno, estamos en un brote de gripe, ¿verdad? Y de influenza, porque yo veo en el caso de los chicos en el colegio o incluso en los lugares, ambientes de trabajo, y cuando consultás con algunos médicos dicen, sí, parece raro, pero llegó muy fuerte en estos meses del año. ¿Esto lo han visto? En realidad lo que se considera, y el Ministerio de Salud de la Nación ha emitido una alerta epidemiológico, que se ha adelantado la estación de gripe o de influenza, que normalmente se asocia a la última parte del otoño y el invierno, a las épocas invernales o de más frío, y ahora se ha adelantado un poco, bueno, como están pasando las últimas enfermedades respiratorias por la internacionalización, en otros hemisferios está terminando el invierno o la época fría y llega antes en Argentina, y un poco también producto de que con los últimos años y las restricciones producto de la pandemia habían disminuido mucho los casos de influenza y otras enfermedades respiratorias, porque, por ejemplo, lo que se ve en las escuelas, no todo es influenza, hay otros virus respiratorios que generan resfríos, que también lo conocemos. Entonces se empiezan a ver esas enfermedades respiratorias, algunas son de más cuidado, como es la influenza. ¿Qué pasa con el tema de la influenza y ahora los casos de COVID? Que si bien no estamos en un momento pico, todavía sabemos que se vienen dando. ¿Esa combinación? Exacto, la alerta epidemiológica un poco viene porque se adelanta la estación de gripe o de infecciones por influenza en contextos donde todavía las infecciones por coronavirus ocurren. Y lo que se ha visto en estudios epidemiológicos en el mundo y en algunos estudios experimentales es que la coinfección, es decir, la infección conjunta en una persona de coronavirus y de influenza, agrava la progresión de la infección o puede agravar, aumenta el porcentaje de enfermedad con mayor severidad clínica. Entonces hay que evitar las coinfecciones en medida de lo posible. Interpretándote un poco, doctora, entonces si estas dos concurren, el cuadro es mucho más grave. El cuadro puede ser mucho más grave, exactamente. Siempre hablamos de fiebre, en muchos casos, dolores de cabeza, y puede llegar a ser mortal también la gripa. Claro, incrementa la mortalidad o la posibilidad de internación. Obviamente siempre son los porcentajes bajos que conocemos, pero incrementan esos porcentajes, entonces es de tener cuidado. Y además, una cosa que es importante es que en general, por ejemplo, influenza, los grupos de mayor riesgo involucran niños, niños menores de 2 años, y además adultos mayores o personas de cualquier edad con sistemas inmunocomprometidos, y en el caso del COVID, los grupos de mayor riesgo son adultos mayores y personas inmunocomprometidas. Entonces, bueno, hay un solapamiento de los grupos de riesgo y es de tener cuidado. Y hay vacunas contra la gripe, ¿no? Y es más, creo que estos días se está lanzando la campaña de vacunación porque empezaron a anunciar que llegan las vacunas. Es importante vacunarse. ¿Y qué pasa con la vacunación de la gripe y lo que tenemos ya, por ejemplo, las dosis antes de COVID? Exactamente, es importantísimo vacunarse. La campaña de vacunación empezó ahora unas 2 semanas, que ya las vacunas para gripe se actualizan todos los años de acuerdo a la cepa del virus que es la más prevalente. Y es importantísimo vacunarse contra la influenza, los grupos de riesgo, que son menores de 2 años, niños entre 6 meses y 2 años, adultos mayores, embarazadas y personas de riesgo, porque también los estudios experimentales que hay es que las vacunaciones evitan estos mayores riesgos de los que estuvimos hablando antes, ¿sí? Doctora, por lo que usted dice entonces que el virus de la influenza va mutando todos los años, ¿es un virus inteligente en ese sentido? Digo, ¿se va siempre como adaptando? Es un virus, a mí no me gusta atribuirle capacidades humanas a los virus, pero es un virus que con la presión y la circulación muta, tiene la capacidad de mutar y cambia año a año. Entonces la respuesta inmune generada por las vacunas anteriores no es tan eficiente para combatir ese virus, que es algo que hemos también escuchado para el coronavirus con las mutaciones y las nuevas variantes. Entonces eso, en el caso de la influenza, ya hace muchos años las vacunas año a año son específicas para la cepa de mayor circulación en ese momento, para lograr una mejor protección. Doctora Eva Acosta, muy clara como siempre. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por venir. Muchas gracias.